Hacemos un repaso también de la cumbre del G7. Bueno, sí, breve. Es un escenario importante el que se lleva adelante en el G7. Es un grupo de los 7 países más de Occidente más importantes del mundo, comandados por Estados Unidos, en el contexto de la crisis internacional por la guerra en Ucrania. ¿Dónde se hace el G7? Es lo significativo, porque bueno, todo el G7 tiene reuniones periódicas. ¿Dónde se hace el G7? En Japón. ¿Y dónde se hace en Japón? En Hiroshima. Recordemos, Hiroshima, ¿por qué es conocida la ciudad de Hiroshima, digamos, ¿no? Porque es una de las ciudades que sufrió la bomba atómica, ¿no? Quizás uno de los genocidios más grandes de la historia, un acto de guerra, podríamos decir un crimen de guerra. Lo que pasa es que como lo hicieron los que ganaron la guerra, no fueron condenados de la misma manera que los que perdieron la guerra. Pero también fue una señal política, Hiroshima, que implicaba no solamente terminar, dar fin al capítulo de Asia de la Segunda Guerra Mundial, sino marcarle la cancha a la posguerra, a lo que venía después, que iba a ser el enfrentamiento con la Unión Soviética, y una manera de Estados Unidos de expandir su zona de influencia sobre Asia-Pacífico. Ahora la situación cambió, porque la principal competencia que tiene Estados Unidos en Asia-Pacífica es China, y lo que está buscando Estados Unidos con esta cumbre del G7 en ese lugar es una política de contención sobre la expansión de China, fundamentalmente sobre el mar de Asia, donde el conflicto central está alrededor de la isla de Taiwán, que lo venimos siguiendo en las columnas de este programa. La isla de Taiwán es el lugar donde se refugiaron quienes fueron derrotados por la revolución china. Los sectores derrotados por Mao se refugiaron en la isla de Taiwán y pretenden ser un estado independiente de China, pero China obviamente los reconoce como parte de su territorio. Hasta que las tensiones con China llegaron a un nivel bastante alto, Estados Unidos reconocía también que Taiwán era parte de China y mantenía una especie de ambivalencia frente a la situación. Cuando las tensiones económicas y comerciales y geopolíticas con China se acrecentaron, Estados Unidos empezó a tomar posturas mucho más fuertes de defensa de Taiwán, y sobre todo después de la invasión rusa, una invasión defensiva, pero invasión al fin de Rusia sobre Ucrania, Estados Unidos empezó a marcar la cancha y decir, bueno, no vaya a ser que suceda lo mismo en China con Taiwán, y hoy es el epicentro de la proyección de la disputa geopolítica, el mar de Asia. Por eso este encuentro del G7 en Japón representa la voluntad de Estados Unidos de, así como Estados Unidos en el enfrentamiento con Rusia volvió a armar a Europa, y entonces Alemania, que producto de la Segunda Guerra Mundial no podía desarrollar sus fuerzas armadas, y todas las potencias occidentales de Europa prácticamente no tenían un gasto militar muy importante, hoy están en una carrera armamentística para bancar el conflicto en Ucrania contra Rusia. Lo que pretende Estados Unidos en Asia es lo mismo: armar una especie de refuerzo de la política militar con Japón, con Australia, con varios países del Asia Menor, para hacer una especie de contención política y militar frente a la expansión de China. Y por eso es importante esta cumbre del G7, donde además va a haber invitados especiales, como por ejemplo Lula da Silva, va a estar también invitado el presidente de India y varios otros países donde China busca disputarle a lo que sería la zona de influencia de China. Recordemos, India y Brasil forman parte del BRICS y sin embargo están invitados a esta cumbre del G7. Lula prometió ir con una propuesta de continuar con su discurso de buscar una salida política al conflicto en Ucrania, pero en la misma cumbre del G7 va a participar Zelensky por videoconferencia. Bueno, vamos a ver qué resulta de la cumbre, pero no es menor esta movida geopolítica y hay que poner mucha atención en lo que va a suceder en Asia, sobre todo en el mar del sur de Asia, en lo que sigue para adelante en esta disputa estratégica entre China y Estados Unidos.